El 23 de julio de 2023 se van a celebrar las elecciones generales de España. La campaña está ya en marcha y los distintos partidos políticos están lanzando sus propuestas. Pero ¿cuáles son realmente las necesidades de la economía española? Está claro que la economía de España no está como para tirar cohetes. Tenemos mucho que envidiar de nuestros vecinos europeos y por mucho tiempo que pase la diferencia parece ser cada vez mayor. Y es que España padece de tres grandes enfermedades. Enfermedades a las que no se ha puesto remedio y están empeorando a pasos agigantados, haciendo que la situación del país sea cada vez más grave. Pero, ¿cuáles son esas enfermedades y tienen alguna cura? A la primera pregunta vamos a responder en este vídeo y en el segundo vídeo que haremos más adelante responderemos a la segunda. Así que suscribiros a este canal si no os lo queréis perder. Y venga, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. España lleva más de 3 décadas teniendo unas tasas de paro muy por encima de la media de la Unión Europea. Actualmente la tasa de paro ronda el 13% y rara vez ha bajado del 10%, y durante la crisis del 2008 llegó a la increíble cifra del 25%. Es evidente que algún problema hay en el mercado laboral, y ya si miramos con lupa los datos nos damos cuenta que el paro se concentra especialmente en los jóvenes. ¿Cuál es la causa de esto? Lo primero que debemos explicar es lo que significa el desempleo o paro estructural y qué diferencia tiene con la tasa de paro que siempre vemos en los medios de comunicación. La tasa de desempleo de toda la vida no es más que una foto de la cantidad de desempleados que hay en este momento, mientras que el desempleo estructural es el desempleo que habrá teniendo en cuenta las características de la economía. Es decir, cada economía tiene sus detalles, determinada calidad de educación, determinada legislación, etc. Y dependiendo de estas características, el desempleo estructural será uno u otro. La nueva escuela keynesiana, también conocidos como neokeynesianos, achacan la persistencia del desempleo a la existencia de rigideces en los mercados. Es decir, hay como unas barreras invisibles que impiden que disminuya el desempleo y hace que siempre se quede ahí estancado en un mismo valor. Una de esas barreras es la cualificación. Las empresas demandan mano de obra cada vez más cualificada y en España hay un serio problema con este asunto. La tasa de abandono escolar se sitúa entre las más altas de Europa. Esto ya de por sí provoca que los españoles tengan dificultades para incorporarse al mercado laboral, en un mundo donde la especialización es cada vez más necesaria. Pero eso es un problema que parece tener cada vez menos peso. Si hablamos del abandono educativo temprano, la evolución de los datos ha sido bastante positiva. En el 2011, el abandono escolar temprano estaba en un 13%, mientras que en 2023 ya rondaba el 13%. Por cierto, quien no lo sepa, el abandono escolar temprano se considera quien no haya completado la segunda etapa de la educación secundaria, grado medio, básico o bachillerato. Mientras que si hablamos de educación superior, en el 2022 el 50,5% de la población entre 25 y 34 años ha alcanzado ese grado, algo que nos sitúa bastante por encima de la media europea, que fue del 41%. Así que la educación no parece tener demasiada relevancia para explicar esto. Si bien a principios de 2010 y los años anteriores sí que tenía su peso, actualmente ya no tiene tanto. Aunque también hay que ver qué educación superior hay, es decir, qué carreras eligen. Pero bueno, esto ya es otro melón. Lo que está claro es que a día de hoy no es suficiente con culpar a la educación. Otra barrera que puede existir dentro del mercado laboral es la jurídica. Todo mercado laboral desarrollado tiene un marco regulatorio que ambas partes deben cumplir. Esto es como una balanza. Puedes inclinarla a favor de los empresarios o a favor de los trabajadores, pero inclinarla en exceso hacia uno de los dos lados puede ser problemático. En España hay un claro problema y es que la legislación favorece demasiado a los insiders y perjudica a los outsiders. Ahora explico los términos raros que acabo de soltar. Un insider es aquel que ya está dentro. En el caso del mercado laboral sería una persona que ya esté trabajando. Y un outsider es aquel que viene de fuera, es decir, alguien que está buscando un trabajo. Y ahora volvemos al tema. La regulación del mercado laboral español es de las más duras y con bastante diferencia. En los países de la OCDE, la media de indemnización por despido ronda los 22 días por año trabajado. Es decir, que si te despiden de forma improcedente, es decir,
forma no justificada, la empresa deberá pagarte 22 días por cada año que hayas trabajado ahí. En España, esta cifra ascendía a los 52 días por año trabajado antes del 2012, pero tras la polémica reforma laboral se ha reducido a 33 días, y a pesar de la drástica reducción sigue estando bastante por encima de la media. Esto provoca que aquellos que estén trabajando se sientan muy seguros, ya que saben que los empresarios se lo van a pensar mucho a la hora de despedirles, mientras que aquellos que buscan trabajo lo van a tener bastante más complicado, ya que el empresario les va a poner 1000 trabas e incluso exigir cosas ridículas para contratar a alguien. Y esto además va ligado con la siguiente causa, y es el tejido empresarial español. El tejido empresarial español está formado principalmente por pymes. Hacer crecer una empresa en España es un reto que muy pocos pueden asumir, ya que la elevada burocracia y los grandes costes que tiene que asumir una empresa no lo ponen demasiado fácil. Por tanto, los costes laborales van a afectar bastante. Al ser pymes, su volumen de facturación es bastante bajo, haciendo que les sea muy complicado asumir determinados costes laborales. Así que, principalmente 3 causas que provocan el desempleo estructural: la elevada protección laboral y el pobre tejido empresarial español. Las soluciones a esto las propondremos en un próximo vídeo. Ahora toca hablar del segundo gran problema: la vivienda. Un tema que está a la orden del día es la dificultad existente para encontrar viviendas, sobre todo entre los más jóvenes, debido al elevado precio del alquiler, por un lado, y lo complicado que es conseguir una hipoteca por otro. Los políticos y los medios de comunicación señalan 2 responsables claros: los grandes propietarios y los pisos turísticos. ¿Pero realmente es así? Cuando se habla de grandes propietarios se refiere sobre todo a los bancos, que acumulan una gran cantidad de vivienda en sus activos, según ellos, para especular, es decir, comprar barato para vender caro. Todo esto provoca un vaciamiento en el mercado inmobiliario, generando alzas en los precios. Parece un argumento válido, pero carece de sustento empírico. Para empezar, la vivienda vacía en España no ha dejado de caer en los últimos años, haciendo imposible explicar ese alza de precios. En segundo lugar, los grandes propietarios representan una parte muy pequeña del mercado inmobiliario. Se calcula que alrededor de un 3%. Un 3% no va a mover los precios. Así que esto no nos sirve, pero ¿y qué pasa con los pisos turísticos? El argumento es similar al anterior. Está sacando la vivienda del mercado para ponerla en otro, en este caso el mercado turístico. Pero sobre esto ya se han realizado varias investigaciones en las grandes ciudades, que es donde más se concentra este fenómeno. En Barcelona y en Madrid se han estudiado el efecto de los pisos turísticos en los precios del alquiler, y la conclusión general es que el efecto es bastante limitado. Para Barcelona, por ejemplo, hay estudios que muestran un ligero efecto positivo, mientras que en Madrid se concluye que el efecto es casi irrelevante. Así que tampoco podemos ir por ahí. El problema real lo tenemos delante de nuestros ojos: la falta de oferta de vivienda. Y cuando se dice esta frase, a los españoles les saltan las alarmas, ya que les viene a la mente el recuerdo de la crisis inmobiliaria del 2008, donde no se paraba de construir vivienda. Pero esto no tiene por qué repetirse, ya que la crisis no fue causada porque se permitiese construir más, sino por la burbuja de crédito que hubo. Pero bueno, esto es otro tema. El problema se concentra en las grandes ciudades. A lo largo de los años hubo una migración hacia estas, generando una elevada demanda de vivienda, y la oferta no aumentaba debido a las estrictas leyes para construir. También se culpa a la inseguridad jurídica que tienen los propietarios a la hora de poner su vivienda en alquiler, ya que sacar un inquilino de la vivienda se puede hacer bastante complicado, haciendo que los propietarios exijan demasiado para alquilar su vivienda. Pero ese es un problema más secundario. El núcleo es la falta de oferta. Aquí ya voy a contar mi experiencia personal, ya que recientemente he estado buscando vivienda, y no exagero si os digo que estos son los juegos del hambre, pero en versión vivienda. Tienes que estar con las alarmas puestas de todas las aplicaciones, y como llegues una hora tarde, olvídate, porque habrá como 50 personas delante tuya. Por suerte lo conseguí, pero no todos pueden decir lo mismo. Así que este es el segundo gran problema que tiene España. Ya hablaremos de la solución en otro vídeo, pero ahora toca sin duda el que es el problema más gordo que tiene España: las pensiones.
España tiene lo que se conoce como un sistema de reparto. Los trabajadores y empresarios pagan lo que se conocen como cotizaciones a la seguridad social y ese dinero lo acaban cobrando los pensionistas que hay en ese momento. El dinero del trabajador no se va a ninguna hucha. El trabajador lo que hace es adquirir un derecho futuro de cobrar pensión. El problema de este sistema viene cuando la punta de la pirámide se vuelve demasiado grande. En estos últimos años la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo haciendo que el gasto en pensiones se dispare. Y claro, hay que sacar el dinero de algún lado. Podemos subir las cotizaciones a la seguridad social o podemos endeudarnos. España por ahora vive de la segunda opción. El déficit del sistema de pensiones no para de crecer y eso acaba acumulándose en la deuda pública, que al fin y al cabo será el dinero que tendrán que pagar los españoles del futuro. El problema gordo vendrá cuando el Banco Central Europeo nos corte el grifo, que de hecho ya advirtió a España que de cara a 2025 ya tiene que empezar a presentar una reducción en su déficit, ya que el truco del dinero ilimitado en Europa tiene su límite y mejor no jugárnosla para averiguar cuál es ese límite. Y si llega ese día no quedará más remedio que presionar a la clase trabajadora para sacar más dinero. Los políticos están haciendo la vista gorda con el problema e intentan pasar la patata caliente al siguiente, pero al final esto tiene un efecto de bola de nieve. A medida que va rodando se va haciendo más grande y los destrozos pueden ser mayores. ¿Y tiene esto alguna solución? Podría tenerla, pero como ya os dijimos, lo veremos en un próximo vídeo, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos, un día más recordad visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.